Durante años, las calles de Ecatepec guardaron un secreto que nadie se atrevía a pronunciar. Bastaba una palabra, el sindicato, para que todo el mundo bajara la voz. No era un sindicato común. No tenía oficinas, ni reuniones, ni pancartas. Era algo mucho más oscuro. Una red silenciosa de terror que se había enraizado en colonias como San Pedro Salostoc, donde la desconfianza era la única forma de sobrevivir, y una motocicleta sin placas podía anunciar la llegada del infierno. Allí mandaba un hombre, al que pocos se atrevían a nombrar en voz alta, Raúl N., pero todos lo conocían por su apodo, el Calavera. No necesitaba ser visto para imponer su ley. Su poder estaba en lo que no se decía, en las casas vacías, en los negocios que pagaban sin preguntar, en los parques donde ya no jugaban niños, solo quedaban casquillos. Donde él pasaba, la normalidad desaparecía. Era el dueño invisible de las calles, el arquitecto del miedo. Pero lo que parecía eterno estaba por romperse. Mientras el silencio seguía reinando entre los vecinos, en lo más alto del sistema de inteligencia estatal comenzaba a gestarse algo diferente. Una operación que no buscaría balaceras ni espectáculos, sino cortar el corazón del monstruo sin que nadie lo viera venir. Un operativo quirúrgico, paciente, preciso, que cambiaría para siempre la historia de este lugar. ¿Quién era realmente el Calavera? ¿Cómo logró gobernar sin levantar sospechas? ¿Qué hizo falta para atraparlo, sin disparar una sola bala? Lo que vas a escuchar no es solo una detención. Es el derrumbe meticuloso de un imperio del miedo. Y si te interesan las historias reales, profundas, y que casi nadie se atreve a contar, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y acompáñanos en esta investigación que revela cómo el Estado mexicano ejecutó una de las operaciones más limpias y letales contra una red criminal que parecía intocable. Porque aquí no solo informamos, aquí desnudamos verdades que otros prefieren callar. La sombra del sindicato se extendía como una mancha que nadie podía detener. No había un solo documento oficial que lo mencionara, pero todo el mundo en Ecatepec sabía que existía. Era un organismo invisible, capaz de controlar barrios enteros sin necesidad de mostrarse. En San Pedro Salostoc, cada ruido fuera de lugar podía ser una advertencia, cada rostro desconocido una posible amenaza. No había lugar para la inocencia. Y tras cada amenaza, cada cuota cobrada, cada negocio forzado a cerrar, siempre aparecía el mismo nombre en los susurros, Raúl N., conocido por todos como el Calavera. Lo que empezó como simples rumores de calle, pronto se transformó en una prioridad dentro de los círculos de seguridad del Estado. La Secretaría de Seguridad del Estado de México, junto con la Marina, el Grupo GOES y la Policía Metropolitana, decidió actuar sin hacer ruido. No podían arriesgarse a una filtración, ni alertar a los miembros del sindicato. Así que, en lugar de allanamientos espectaculares o despliegues masivos, optaron por la paciencia. Días, semanas, incluso meses de trabajo de campo silencioso. Rutas mapeadas, horarios registrados, rostros memorizados. Una red de inteligencia estaba tomando forma en las sombras, tan sigilosa como el enemigo que buscaba derribar. La primera grieta, en esa estructura invisible, se produjo gracias a la intervención de llamadas telefónicas. En ellas, los analistas detectaron patrones repetitivos, montos de cobro, nombres clave, coordenadas. Entre esas voces destacó una figura que no figuraba como jefe, pero que parecía tener control sobre el flujo del dinero. Isaías N., alias El Mase. No era el rostro visible, pero sí la mente encargada de que cada cuota se cobrara y cada cuenta se saldara. Sus movimientos eran medidos, calculados, siempre dentro de un perímetro controlado entre Santa Clara Cuatitla y barrios aledaños. Nunca repetía ruta, nunca usaba el mismo vehículo, pero eso no fue suficiente para evitar que el ojo del sistema lo detectara. La vigilancia sobre el Mase se intensificó. Agentes sin uniforme comenzaron a mezclarse entre los habitantes. Se hicieron pasar por comerciantes, por mototaxistas, por vecinos comunes. Cada gesto de Isaías N. era documentado, cada contacto grabado. Finalmente,
Una madrugada en la que el silencio parecía ser el único testigo, se dio la orden. El grupo Goes irrumpió en un domicilio señalado como centro de operaciones del operador financiero. No hubo disparos. La captura fue limpia. Junto a él se incautaron dispositivos electrónicos, hojas con registros de extorsiones, números de cuentas, nombres codificados y tabuladores de cobros semanales. La caída de El Mase fue el primer golpe certero. Sin él, la maquinaria económica del sindicato comenzó a oxidarse. La liquidez disminuyó, las rutas de cobro se desorganizaron y, lo más importante, el miedo comenzó a ceder terreno. Con ese paso dado, la inteligencia apuntó al siguiente eslabón: Juan Valentín N., el segundo al mando. Este sujeto no solo se encargaba de coordinar operaciones legales para disfrazar el crimen, también dirigía una red de falsificación de contratos y despojo de propiedades a través de litigios simulados. Su especialidad era hacer que el crimen pareciera burocracia. El seguimiento a Juan Valentín reveló algo más preocupante. Tenía acceso a documentos oficiales falsos, sellos institucionales e incluso se había reunido en más de una ocasión con intermediarios de oficinas municipales. Se trataba de una red con acceso a herramientas de legalidad, lo cual dificultaba aún más su persecución. Sin embargo, las llamadas intervenidas, algunas incluso cifradas, no dejaron dudas sobre su papel dentro de la estructura. Una vez que se tuvo suficiente evidencia, se ejecutó otro operativo quirúrgico. Agentes infiltrados interceptaron a Juan Valentín N. durante una supuesta reunión de cobro. Fue reducido sin resistencia. No hubo testigos, no hubo disparos. Una vez más, el miedo perdía un general. La red seguía viva, pero comenzaba a mostrar fisuras. El siguiente en la lista era Cristian Jair N., un hombre que había asumido el mando interino tras la caída de sus superiores. Él operaba desde Tecámac, un municipio cercano donde se creía más seguro. Pero ni siquiera el cambio de territorio lo mantuvo fuera del radar. Su estilo era distinto, menos discreto, más impulsivo. Intercambiaba mensajes amenazantes, manejaba contraseñas cifradas para acceder a cuentas y coordinaba con otros grupos dedicados al robo de vehículos y tráfico de armas. Su imprudencia aceleró su caída. La noche de su captura fue ejecutada con una precisión quirúrgica. Los agentes llegaron en silencio, sin luces, sin sirenas. Lo siguieron hasta la azotea de su escondite. Allí, acorralado, intentó escapar por una salida trasera, pero no tuvo oportunidad. Fue capturado sin hacer un solo disparo. 3 figuras clave del sindicato estaban ahora fuera de circulación. Y el rompecabezas criminal comenzaba a completarse con una figura central, que cada vez era más evidente: Raúl N., el Calavera. Los días siguientes fueron cruciales. Con la información recabada de los teléfonos, documentos y computadoras incautadas, los analistas establecieron un patrón de movimiento que apuntaba directamente al jefe. Ya no se desplazaba con libertad. Cada paso podía ser su último. Por eso se diseñó una estrategia distinta. No ir tras él a su escondite, sino atraparlo en movimiento, cuando estuviera más vulnerable. Se eligió el momento preciso, durante un asalto en San Pedro Chalostok, cometido en plena luz del día. La alerta llegó en forma de una llamada cifrada. Una unidad encubierta fue enviada al lugar. Al llegar, lo vieron. El Calavera, en flagrancia, sin imaginar que lo estaban esperando. Su expresión lo delató. En segundos ya tenía las manos esposadas. No hubo gritos, ni resistencia. Solo la mirada desconcertada de un hombre que por años se había sentido intocable. Así cayó Raúl N., el hombre que por tanto tiempo había reinado desde las sombras. Esa captura fue el resultado de una operación meticulosamente planeada. Meses de vigilancia, cruces de datos, rutas cerradas, análisis forenses. Pero también fue el inicio de algo más grande. Con el líder fuera de juego, la estructura del sindicato entró en pánico. La red de complicidades que lo sostenía empezó a resquebrajarse. Lo que antes se movía con impunidad, ahora se enfrentaba a una muralla de vigilancia y cero tolerancia. La caída de El Calavera
fue más que una detención. Fue un mensaje contundente. Un aviso para todos aquellos que durante años creyeron que podían imponer su ley sobre el miedo. Un símbolo que cayó sin disparos, pero con una contundencia que resonó en cada rincón de Ecatepec. Y lo que venía después apenas estaba comenzando. Tras la captura de Raúl N., alias el Calavera, la maquinaria del Estado mexicano no se detuvo ni por un segundo. A esa hora, cuando muchos pensaban que la amenaza estaba neutralizada, los altos mandos sabían que lo más delicado apenas comenzaba. El arresto de un líder no significaba el final del problema, era solo el principio de una nueva fase. Contener, desmantelar y prevenir cualquier intento de reorganización por parte de los remanentes del sindicato. Esa misma noche, en la sede de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, se convocó una sesión extraordinaria. A la mesa llegaron representantes de la Marina, el Grupo Goes y los enlaces de la Policía Metropolitana. El análisis fue crudo pero realista. El líder estaba bajo custodia. Sí, pero la red seguía activa, aunque herida. Las zonas que por años habían funcionado como bastiones del sindicato ahora eran territorios inestables, propensos a reacciones violentas, intentos de rescate, sabotajes o hasta emboscadas. La primera medida fue sellar el traslado del detenido. Raúl N. no podía permanecer ni un día más en una instalación ordinaria. Su nivel de influencia, tanto dentro como fuera de prisión, lo convertía en un objetivo delicado. Se decidió entonces su reclusión en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chiconautla, una de las cárceles más seguras del Estado de México, diseñada para albergar perfiles de alto riesgo. El operativo para moverlo fue un ejemplo de coordinación táctica. Desde las primeras horas del 19 de junio, se desactivaron cámaras urbanas para impedir que algún colaborador filtrara información. Se cerraron rutas alternas, se impusieron desvíos de tráfico y se desplegaron drones de vigilancia táctica para monitorear cualquier amenaza. A las 5 de la mañana, un convoy compuesto por una unidad blindada, 6 patrullas tácticas, personal de inteligencia encubierto y 2 vehículos de reacción inmediata partió hacia su destino. Las calles estaban vacías. Ningún civil supo lo que ocurría hasta que el Calavera ya estaba encerrado. Su ingreso fue documentado, pero no divulgado al instante. Solo más tarde, la Secretaría de Seguridad confirmó su llegada y asignación. Número de interno: MCFC-3 418 060- y -2 02 52 250. Fue recluido en aislamiento absoluto, sin acceso a otros presos, con vigilancia cada 6 horas y bajo un protocolo especial conocido como Droteiro 2, diseñado para sujetos con capacidad de control externo desde prisión. No se le permitió realizar llamadas, recibir visitas, ni tener contacto alguno fuera de los estrictos márgenes legales. Más allá del encierro físico, lo que se buscaba era quebrar el aura simbólica que lo rodeaba. Durante años, el Calavera había sido más que un criminal. Era una figura de poder, una especie de autoridad alternativa. Verlo esposado, reducido, bajo un número de registro, fue un golpe psicológico para su estructura. Por primera vez, el miedo que él inspiraba comenzó a perder fuerza. Pero los riesgos no desaparecieron. Al contrario, se intensificaron. La caída del jefe podría provocar 2 reacciones: la fragmentación de la red en células más pequeñas e incontrolables, o el surgimiento de un nuevo liderazgo dispuesto a tomar su lugar. Por eso, mientras Raúl N. comenzaba su rutina de aislamiento en Chiconautla, en el exterior se activaba una ofensiva aún más amplia. El mapa del sindicato fue actualizado con datos frescos. Se identificaron zonas de almacenamiento, propiedades adquiridas mediante extorsión, vehículos usados para vigilancia y casas utilizadas como puntos de reunión. Las colonias de Santa Clara Cuatitla, San Pedro Salostoc, Ciudad Cuauhtémoc y Las Américas se convirtieron en el eje de la siguiente fase operativa. Las primeras acciones ocurrieron en simultáneo. En Santa Clara Cuatitla, unidades tácticas irrumpieron en 2 inmuebles señalados como depósitos de armas. Allí encontraron chalecos tácticos, radios encriptados, cajas con armas cortas y largas, y documentación falsa con sellos oficiales. Mientras tanto, en Ciudad Cuauhtémoc
se ejecutaron cateos contra supuestos prestanombres, cuyas propiedades habían sido adquiridas en efectivo y estaban registradas a terceros sin antecedentes claros. La respuesta ciudadana no se hizo esperar. La instalación de módulos móviles de atención en puntos sensibles permitió que los vecinos, por años silenciados por el terror, comenzaran a hablar. En solo 2 días se recibieron más de 40 denuncias anónimas, muchas de ellas con datos precisos sobre nombres, ubicaciones, horarios y métodos de operación. Fue un cambio radical. Donde antes reinaba el silencio, ahora comenzaba a brotar la verdad. Esas denuncias activaron nuevas órdenes de cateo y seguimiento. Algunos de los señalados no figuraban en registros criminales, pero cumplían funciones vitales: transporte de dinero, vigilancia encubierta, recolección de cuotas. El engranaje era complejo, y su desmantelamiento requería paciencia y firmeza. En paralelo, el equipo de inteligencia analizaba cada dispositivo incautado durante las detenciones: celulares, laptops, discos duros, USBs. Lo que descubrieron confirmó las peores sospechas. El sindicato no solo era una banda violenta, era una organización con lógica empresarial. Había cronogramas de cobros, listas negras de negocios rebeldes, estadísticas de productividad por zona, tablas con proyecciones de ingreso e incluso registros de bonificaciones internas para los operadores más eficaces. Estos hallazgos ampliaron el alcance del operativo. La unidad de inteligencia financiera bloqueó cuentas bancarias asociadas a prestanombres. Varios vehículos de lujo fueron localizados en fraccionamientos cerrados. Inmuebles en zonas comerciales fueron asegurados. La meta era clara: asfixiar económicamente al sindicato y cortar sus raíces patrimoniales. Pero el frente institucional también debía ser atendido. Las autoridades comenzaron una revisión meticulosa de los historiales de servidores públicos en Ecatepec y sus alrededores. Se detectaron coincidencias alarmantes, patrullas que, casualmente, nunca estaban en zonas de extorsión, agentes que repetidamente eran denunciados por omisiones y funcionarios que firmaban documentos de dudosa procedencia. Varios de ellos fueron separados de sus cargos. Otros enfrentan investigaciones internas y hasta denuncias penales por posible encubrimiento o complicidad. Era evidente: el sindicato no habría prosperado sin un entorno permisivo. Romper esa complicidad era tan importante como detener a los criminales visibles. Y mientras todo esto ocurría, en las calles se comenzaban a notar los cambios. Los negocios que antes cerraban temprano empezaron a extender sus horarios. Los tianguis retomaron parte de su dinamismo. El miedo no desapareció del todo, pero se empezó a fragmentar. Era el inicio de una nueva etapa. Desde su despacho, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, monitoreaba cada avance. Él había sido claro desde el inicio: este caso debía ser un modelo. No solo por sus resultados, sino por el mensaje que transmitía. El objetivo no es solo detener, comentó un alto mando bajo anonimato. Es cortar la narrativa del miedo, romper su estructura, quitarles el control. Y en eso, la operación contra el Calavera estaba siendo efectiva. A medida que se consolidaban los avances operativos, las autoridades comprendieron que la caída de El Calavera no era el cierre de una etapa, sino el punto de partida de una nueva fase de contención. Si bien su figura había sido neutralizada y su estructura visible golpeada, el ecosistema que permitió su ascenso seguía activo en múltiples capas. Las piezas menores, invisibles, seguían moviéndose en un tablero aún en tensión. Uno de los ejes más complejos que comenzó a revelarse fue el componente financiero. Los dispositivos electrónicos decomisados durante los cateos, celulares, laptops, discos duros, memorias USB, no solo almacenaban conversaciones cifradas y ubicaciones, sino documentos sistematizados sobre la forma en que el sindicato operaba económicamente. Se trataba de una verdadera ingeniería de la extorsión, con niveles de organización dignos de una empresa formal. Había registros que detallaban fechas específicas de cobros, montos fijados por tipo de comercio,
rutas divididas por zonas productivas y hasta nombres en clave de quienes cobraban o supervisaban. Un archivo incluso contenía estadísticas semanales que comparaban ingresos proyectados contra ingresos reales, como si se tratara de un informe corporativo. Todo eso sirvió para que la unidad de inteligencia financiera trazara un mapa detallado del flujo de dinero. El siguiente paso fue congelar cuentas bancarias a nombre de presuntos prestanombres, familiares y operadores secundarios. En varios casos, se trataba de personas que no tenían antecedentes criminales, pero cuyos movimientos patrimoniales no podían ser explicados. También se identificaron propiedades de alto valor escrituradas en zonas de Coacalco, Tecámac y Naucalpan, todas adquiridas en efectivo, sin justificación formal. Los vehículos eran otro indicio del lujo oculto. Autos de alta gama registrados a nombre de terceros comenzaron a aparecer en estacionamientos de fraccionamientos exclusivos, lejos de las colonias bajo control del sindicato. El patrón era claro. El dinero obtenido por medio de amenazas y violencia había sido cuidadosamente lavado y reinvertido. Pero la red de protección institucional también fue puesta bajo la lupa. En una operación paralela, la Dirección General de Asuntos Internos abrió una revisión profunda a los historiales de servidores públicos en zonas como Ecatepec, Tultitlán y Chimalhuacán. No solo se buscaban casos de corrupción abierta, sino patrones de omisión. Patrullas que no acudían a llamados, ministerios públicos que ignoraban denuncias, inspectores que cerraban los ojos frente a evidencias. Varias carpetas de investigación se abrieron en silencio. Algunos funcionarios fueron llamados a declarar, otros directamente separados de sus cargos. Aunque no se dieron a conocer todos los nombres por motivos legales, fuentes cercanas al caso confirmaron que se investigaba la posible complicidad entre elementos municipales y operadores del sindicato. En algunos casos, los datos de extorsión coincidían con rutas que las patrullas supuestamente vigilaban. Simultáneamente, la estrategia de proximidad comunitaria dio frutos. Los módulos móviles de denuncia, colocados estratégicamente en colonias sensibles, siguieron recibiendo testimonios. A diferencia de los primeros días, ahora los ciudadanos hablaban con mayor detalle. Describían vehículos, identificaban acentos, precisaban formas de amenaza y ubicaban puntos de encuentro. Esa información permitió reactivar investigaciones que antes habían quedado archivadas por falta de pruebas. Uno de esos casos llevó a la detención de dos figuras clave. No eran líderes visibles, pero sí coordinadores logísticos. Uno dirigía las rutas de mototaxis usadas para vigilar territorios y detectar la presencia de policías. El otro supervisaba el transporte del dinero recaudado hacia casas de resguardo. Ambos fueron capturados tras el cruce de ubicaciones GPS, mensajes cifrados y registros de entradas y salidas en edificios monitoreados. En sus dispositivos se encontraron mensajes de voz codificados, listas actualizadas de negocios extorsionados y referencias a operadores aún activos. Eso permitió ampliar la red de vigilancia y ajustar las operaciones que ya estaban en curso. Fue una cacería de precisión. Cada nueva detención conducía a otra pista. Cada pista a un nuevo eslabón. Mientras tanto, dentro del penal de Chiconautla, Raúl N. seguía bajo el protocolo más estricto. Su aislamiento era total. No se le permitían visitas, ni llamadas, ni acceso a material de lectura. Las entrevistas con abogados estaban grabadas y monitoreadas. El personal penitenciario había sido entrenado para identificar cualquier intento de comunicación indirecta. Se prohibió incluso el uso de notas escritas. Ningún mensaje debía salir de su celda. Y, aunque su encierro era físico, el efecto en las calles era psicológico. Por primera vez en años, en colonias donde antes la gente cerraba a las 6 de la tarde, los locales comenzaban a extender sus horarios. Los mercados retomaban actividad. Se respiraba con cautela, pero sin la sensación de amenaza inminente. Desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch reafirmaba en cada conferencia la misma consigna. No basta con detener. Hay que desmantelar, bloquear, aislar, prevenir. No era solo una estrategia contra el sindicato. Era una hoja de ruta para enfrentar cualquier estructura criminal
con operaciones similares en otras regiones del país. Por eso, los operativos siguieron activos. En San Pedro Xalostok se reactivaron rondines encubiertos. En Ciudad Cuauhtémoc se colocaron cámaras inteligentes con reconocimiento facial. En Santa Clara Cuatitla se establecieron puntos de control aleatorios con escáneres biométricos. No se trataba de crear pánico, sino de demostrar que el Estado estaba presente, alerta y dispuesto a sostener la ofensiva. Los medios de comunicación también jugaron un papel crucial. Aunque se evitó difundir detalles tácticos por seguridad, las notas sobre la captura de El Calavera, la caída de sus operadores y el desmantelamiento de su red comenzaron a circular con fuerza. Las imágenes del convoy blindado, los cateos simultáneos, los módulos de denuncia, todo contribuyó a construir una narrativa pública. El miedo estaba siendo confrontado. Y si algo había quedado claro hasta ese momento, era que el sindicato, por muy disciplinado que fuera, no estaba preparado para una operación de esa magnitud. Por años se había fortalecido en la impunidad, en la corrupción silenciosa, en el miedo de la gente y en la debilidad de las instituciones. Pero esa lógica estaba rota. El golpe no había sido solo táctico, había sido simbólico. Había cambiado el equilibrio de poder en las calles. Sin embargo, el reto no era solo capturar criminales, era evitar que otros ocuparan su lugar. Afuera, en las colonias marcadas por la violencia durante años, comenzaba a gestarse un nuevo orden. No era una transformación milagrosa ni instantánea, pero sí real. La captura de Raúl N., alias El Calavera, había removido los cimientos de una estructura criminal que durante mucho tiempo había actuado como una autoridad paralela. Ahora, los vecinos comenzaban a recuperar lo que les habían arrebatado: la confianza en sus calles. Pero el desafío era gigantesco. Las autoridades sabían que el verdadero enemigo no era solo un grupo de criminales, sino la cultura de miedo e impunidad que los había sostenido. Y esa batalla, aunque silenciosa, era constante. Por eso, desde el primer minuto tras el encierro de El Calavera, el operativo no se detuvo, sino que escaló a una nueva fase: la contención y el blindaje de los territorios liberados. Uno de los pilares de esta etapa fue la vigilancia encubierta permanente. En zonas donde antes los operadores del sindicato cobraban cuotas y amenazaban a comerciantes, ahora había agentes camuflados como ciudadanos comunes, vendedores, transeúntes, clientes. Cada rostro era observado, cada movimiento documentado. No se buscaba la confrontación directa, sino detectar los nuevos intentos de reactivación de la red. La tecnología también jugó un papel fundamental. Se instalaron cámaras de vigilancia con reconocimiento facial, lectores automáticos de placas y escáneres biométricos en accesos estratégicos de Ecatepec, Las Américas, Santa Clara Cuatitla y Ciudad Cuauhtémoc. Se crearon perfiles detallados de sospechosos, se cruzaron patrones de movilidad y se reactivaron bases de datos de denuncias antiguas que ahora, con nueva información, podían prosperar judicialmente. Al interior del penal de Chiconautla, El Calavera se convertía en el interno más monitoreado del sistema penitenciario del Estado de México. Su rutina era vigilada sin tregua. No se le permitía contacto con otros reos. Cada encuentro legal era grabado. Se prohibieron los objetos de escritura, los libros sin revisión, las notas de abogados sin verificación oficial. Ningún canal quedaba sin control. Nadie quería correr el riesgo de que desde su celda volviera a activar la maquinaria del sindicato. Pero el golpe más fuerte al corazón de la red no vino solo del Estado, sino de la ciudadanía. Los módulos móviles de denuncia, al principio tímidamente visitados, comenzaron a llenarse de personas que por primera vez se atrevían a hablar. No lo hacían con nombres completos, pero sí con detalles precisos. Llegaban con matrículas, descripciones físicas, rutas, acentos, formas de extorsión. Muchos llevaban años en silencio, algunos décadas. La caída de El Calavera había enviado un mensaje claro: se podía hablar. Gracias a esa ola de colaboración, se activaron más de 30 órdenes de cateo nuevas. En apenas 2 semanas, fueron detenidas otras 12 personas, vinculadas directamente al cobro de cuotas, vigilancia de rutas,
falsificación de documentos y adquisición de propiedades con dinero ilícito. Las ramificaciones del sindicato comenzaban a romperse desde dentro. La red ya no era funcional, se desintegraba. El efecto psicológico en las calles fue contundente. Donde antes los locales se cerraban temprano por miedo, ahora los horarios se extendían. Donde antes los comerciantes no hablaban ni entre ellos, ahora compartían alertas. Las redes vecinales se reactivaron. Los tianguis volvieron a funcionar con normalidad. El temor no desapareció, pero ya no era una barrera impenetrable. Desde la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch fue enfático. Lo importante no es solo capturar a los líderes. Lo importante es evitar que alguien los reemplace, cortar las raíces del sistema, desactivar la estructura antes de que pueda regenerarse. Por eso, la vigilancia continúa. La red criminal, aunque rota, todavía tiene piezas sueltas. Pero ahora, esas piezas están expuestas, aisladas, sin respaldo institucional, sin canales de operación. Y, lo más importante, sin el miedo que antes los protegía. Hoy, el nombre del Calavera ya no provoca silencio, provoca indignación, provoca memoria. Es el nombre de una etapa que comenzó a cerrarse el día que fue esposado, sin un solo disparo, bajo la mirada firme de los mismos agentes que durante años lo buscaron sin tregua. La historia de Ecatepec aún tiene heridas, pero hoy, al menos, hay una certeza. Nadie está por encima de la ley. Y si un hombre como Raúl N., que por años gobernó desde las sombras, puede caer sin violencia, sin impunidad y con inteligencia, entonces sí se puede. Este caso no es solo un operativo exitoso, es un modelo. Una advertencia para otros grupos que aún operan bajo la lógica del miedo. Y sobre todo, es una promesa. Mientras haya instituciones comprometidas y ciudadanos dispuestos a hablar, ningún criminal será intocable. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si quieres seguir explorando casos reales como este, si quieres saber lo que muchos prefieren callar, y si quieres ser parte de una comunidad que valora la verdad, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y déjanos tu opinión en los comentarios. Aquí, no solo te contamos noticias. Aquí desenmascaramos el poder que vive en la oscuridad, porque el miedo se combate con verdad, y esta historia lo acaba de demostrar.